Soy ingeniero de minas de la Universidad de Chile con veintitantos años de experiencia en operaciones mineras. Hice una carrera tradicional en minería, fui jefe de turno, ingeniero de proyectos y terminé como gerente de algunas compañías y como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de algunas empresas proveedoras de bienes y servicios para la minería. Eso me ha permitido tener una visión bastante global de las tendencias de la industria y en particular de la industria en Latinoamérica, una zona en la que la minería es tan relevante y la que nos podría permitir, eso espero, alcanzar mayores niveles de desarrollo y de bienestar para todos los habitantes de este gran continente. En la quinta región se ubica un yacimiento de Codelco, Codelco Andina, de los más grandes, que comparte además la propiedad minera con un yacimiento de propiedad de Anglo American, disputada de Las Condes, que se encuentra en la región metropolitana, pero que está en el límite entre la región metropolitana y la quinta región. Es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo y uno de los distritos de cobre del mundo con mayor potencial de crecimiento en los próximos 30 años. En contrapartida, Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, tiene una presencia estatal a través de organismos fiscalizadores muy fuerte. Tenemos, es cierto, mucha mayor facilidad de acceso que algunos de nuestros países vecinos. Por lo tanto, eso permite a los fiscalizadores, más mal que bien, pero les permite generar presencia en estas faenas mineras y por lo tanto la formalidad de la minería está bastante extendida. En Chile la minería informal está muy poco extendida, a diferencia de algunos de nuestros países vecinos, en los que la minería informal es un problema latente. La comuna de Cabildo, además, si la caracterizamos socioeconómicamente, es una comuna con altos niveles de pobreza, lo cual llama la atención, porque si bien es cierto el 85% de la actividad económica depende de la compañía, y la compañía está en actividad desde fines de la década del 80, uno podría cuestionar el impacto que finalmente ha generado en la comuna la actividad de esta compañía, más allá de la cantidad de empleos que ha generado, que por supuesto que es valorable. Y muchas veces yo creo que eso pasa no solo en Cabildo, sino que en muchos lugares de Latinoamérica, en los que las comunidades albergan esperanzas de satisfacción de necesidades no resueltas desde el Estado, con la esperanza de que la actividad minera resuelva problemas que el Estado no ha sido capaz de resolver. Les hablaba un poco de esta cultura preventiva y la cultura de la gestión del riesgo en la minería en Chile. Bueno, aquí tienen una imagen que muestra la evolución de algunos indicadores asociados a la accidentabilidad en la minería en Chile. Claramente a la baja, y sobre todo si uno observa los valores alcanzados hace unos 20 años atrás, estamos hablando de un orden de magnitud en la disminución. Ese es un impacto bastante importante. Bueno, lo que les decía, ¿no? Pequeña minería en la región, en Chile se define pequeña minería aquellos productores producen menos de 5.000 toneladas de mineral por mes. Estamos hablando de empresas o de compañías que tienen entre 5 a 10 trabajadores cada una, son pequeñitas, y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, por supuesto que la pequeña minería, como en cualquier lugar del mundo, está afectada por los vaivenes de precios. Es decir, muchas de estas faenas solo están operativas o en operaciones cuando yo diría el precio está sobre los 2,5 dólares la libra. El término este de minería artesanal, ¿te refieres a que es personas que, por ejemplo, lavan oro por su cuenta o está Sí, regulado? sí, Solo por curiosidad. sí, sí, también. En Chile sí, a diferencia, como les comentaba, de la mayoría de los países de Latinoamérica, eh, habría que diferenciar entre minería informal, que es aquella minería que se realiza fuera de toda normativa, digamos, y la minería artesanal, que si bien son pequeños productores mineros, sí están registrados en el Servicio Nacional de Geología Minera, sí reciben visitas de los fiscalizadores, sí tributan, etcétera, etcétera. En Chile, minería informal tenemos muy poca, a diferencia, por ejemplo, de los países de la cuenca amazónica, en las que la minería informal es un problema, básicamente por la contaminación con cianuro, por ejemplo.
Vale, vale, gracias. Sí, sí. Era porque, sobre todo porque es lo que tú dices. En Ecuador, por ejemplo, sí que encuentras casos de que lavan oro, por ejemplo, en ríos de la Amazonía y cosas Sí. así. Y pensaba que tenía algo que ver, pero no, no, sí, ya veo que está regulado y demás, ¿no? Sí, como comentaba en algún minuto, la verdad que la realidad es distinta, pero insisto, básicamente por la accesibilidad a los lugares de trabajo. Mi pregunta es la siguiente. Chile se caracteriza por tener una cultura extractivista, de cobre principalmente, ¿no es cierto? Sí. Y mi duda es en cuanto a la proyección al mediano y largo plazo. En algún momento estas materias primas se van a acabar. ¿Cuál vendría siendo el sustituto o para dónde va enfocada esta futura extracción de minerales? Mira, en Chile y bueno, en general en Latinoamérica creo que tenemos un desafío en términos de agregar valor a nuestra producción mineral. Si uno observa, por ejemplo, algunos indicadores de desarrollo asociados a países mineros, uno observa dos grandes grupos. Un grupo en el que están los países en el que la minería representa más de un 10 o más de un 15% del PIB, lo que uno definiría como país minero. Y cuando uno observa ese grupo de países, eh, si bien es cierto, el aporte al PIB es bastante importante, cuando uno observa los montos o la valorización de esa riqueza producida y la compara con países desarrollados, estoy hablando de países mineros desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia, en los que el PIB asociado a la minería es bastante menor al de los países mineros. Sin embargo, el valor de la producción minera en esos países es mucho más grande que el valor de los países denominados mineros. Ahí yo creo que los países latinoamericanos, siendo países mineros, tenemos un desafío importante en términos de agregación de valor. Dicho de otro modo, tenemos que agregar conocimiento y tecnología. Para eso hay que aportar conocimiento. ¿Tenemos la experiencia y el conocimiento? La tenemos. Somos países mineros todos. Creo que todos tenemos escuelas de minería en Latinoamérica. Sabemos cómo hacer minería y cómo producir metales. Pero eso tenemos que transformarlo para salir a exportar conocimiento, salir a exportar ingeniería y productos de mayor valor agregado. Creo que ese es el camino. Yo le tengo una pregunta sobre el conocimiento del triángulo de litio, ¿Ya? la explotación minera, importancia en el futuro y lo que implica. Chile, Argentina y Bolivia han enfrentado el desafío de transformar el litio en una riqueza, insisto en este concepto, en transformar esa riqueza en bienestar para sus habitantes. Tenemos que las comunidades tienen que sentir que esa riqueza se transforma en bienestar para sus habitantes. No es suficiente crear riqueza, es necesario, por supuesto, pero no es suficiente. De partida, creo que Chile, Argentina y Bolivia están enfrentando con modelos de negocios distintos el potencial del litio. Bolivia siguió un camino distinto. Asociaciones entre el Estado y privado para llevar adelante inversiones que le permitan alcanzar un potencial de crecimiento a través de esa riqueza. La mirada que genera mayor consenso desde la perspectiva política es la que se está llevando adelante, que ha sido el modelo que ha implantado Chile desde los 90, digamos. Chile tiene dos grandes minerías, la minería estatal, representada por Codelco básicamente, la cual produce como el 30% del cobre de Chile. Y la minería privada, que representa alrededor del 70%. Entonces, el modelo de empresas estatales versus empresas privadas ha convivido y ha funcionado bastante bien. Aquí hay un problema muy grande en Bolivia, que es la contaminación debido a los diques de colas, que son las infraestructuras de las minas, donde se contienen todos los residuos tóxicos que deberían ser tratados, ¿no? En este caso no son tratados porque en Bolivia hay muchos tipos de minerías diversos, grandes, medianas, chicas, las auríferas, que son de oro, la tradicional, la artesanal, la cooperativista, y todos estos tipos de minerías no están haciendo un tratamiento adecuado. Bueno, hay todo el problema de la ilegalidad en Amazonia y el gobierno actual federal es un gobierno que aprueba ese tipo de acción ilegal, la verdad. Parte de esta región es protegida por los indígenas y hoy hay una política en el país que es contra los indígenas. En otra parte,
del país. Es bastante delicado hablar de este tema de minería, que es la parte donde hubo problemas con Vale, que es la empresa estatal que tuvimos, como que se rompió dos presas muy importantes y muchas personas ahí murieron. Y acá en la parte sur hay bastante minería de carbón y el problema es la contaminación del aire. Pero es bastante complicado porque en la política en nuestro país, pues, lamentablemente es muy pervasiva en estos puntos, ¿no? La minería es un gran ingreso y por el hecho de que, digamos, en la parte económica nos respalda bastante, pues ocasiona muchos efectos en la fauna y flora, que son otras riquezas de nuestro país. Y como dice ella, en la sierra es donde están concentradas la mayor parte de estos yacimientos. Pero el problema es que, y como ya creo que lo he mencionado varias veces, conforme tú te vas alejando de Lima, la situación, la fiscalización comienza a disminuir. En la sierra, por ejemplo, una de las grandes problemáticas que hay es ambiental, netamente. Hay personas que la misma minería destruye los lugares por los que ellos viven y no pueden, digamos, y esto es algo inaceptable. Por ejemplo, y esto justamente ha sido acá en Perú, es y sigue siendo, y probablemente lo sea también, lo sea por mucho tiempo más, es una fuente grande de discordia. Como dijo Marieta, el Cerro de Pasco, por ejemplo, es un problema catastrófico en Perú. Creo que en estudios que se realizaron de la calidad de aire y justo con la salud de las personas, hay muchos niños, por ejemplo, un estudio, niños que tenían cantidades, digamos, inconcebibles de lo que es plomo, por ejemplo, en sus pulmones, en la sangre. ¿Qué sabe usted en su rubro acerca de lo que es la minería informal en la Amazonía, ya sea Perú, Bolivia, Brasil? El tema de la explotación informal en toda la cuenca amazónica es un problema ambiental y social de proporciones. Es decir, efecto acumulativo que ese nivel de contaminación pueda generar en las generaciones futuras sobre todo, creo que nos obliga a crear conciencia, sobre todo desde el poder político, para enfrentar el problema con la seriedad que se requiere, digamos. Creo que hay que abordarlo en forma conjunta, es decir, los países de la cuenca tienen que abordar en grupo o agrupadamente el problema. No basta con los esfuerzos individuales de cada país o de cada comunidad. Y por supuesto que en ese sentido falta mucho camino por recorrer para alcanzar algo de ese tipo, o sea, esperar, ver y observar políticas públicas comunes desde los gobiernos de cada uno de los países de la cuenca. Mi duda era por estos países que son prácticamente potencia, ¿no? En estas actividades, ¿sus prácticas ambientales y económicas son mejores? Entonces, no es que tengan solo una mirada distinta, sino es que tienen una experiencia acumulada que les permite también afrontar de mejor manera los problemas actuales de la minería y el impacto que ésta genera en su entorno medioambiental, en su entorno económico, en su entorno social. Yo me declaro optimista, ¿eh? pero sin lugar a dudas también tenemos que ser realistas. Estamos en un momento bien, ¿cómo decirlo?, trascendente, diría yo, a nivel mundial, digamos. O sea, creo que la sociedad está tomando conciencia de los impactos que pueda generar no solo la actividad minera, sino que la actividad industrial en general. Creo que la crisis climática abre oportunidades para que la industria de la minería en particular y la actividad industrial en general cambie sus patrones de conducta y adopte modos de operar que sean más amigables con el medio ambiente. Creo que los ingenieros de minas en general del futuro tienen que ser personas formadas fuertemente en temas medioambientales y en temas relativos al impacto económico y social de la minería. Entonces, el cambio hacia una toma de conciencia respecto de la importancia de medir y evaluar, no solo de evaluar económicamente los proyectos, sino que también técnica y económicamente los proyectos, sino que también social y medioambientalmente, es un camino que tenemos que recorrer, el camino de la sostenibilidad, digamos. O sea, nuestra carrera tiene que adoptar los principios de la sostenibilidad como forma de formar a los profesionales de la minería del futuro. Me gustó mucho esta instancia de poder compartir, sobre todo, realidades distintas a las que normalmente uno está acostumbrado a vivir en cada uno de los países que nos ha tocado habitar.
y porque además Latinoamérica tiene entre muchas de sus grandes cualidades el de la diversidad. Somos un continente enormemente diverso y eso nos hace enormemente ricos. Y esa diversidad también se expresa en la minería, digamos, las distintas realidades que vive la minería en cada uno de nuestros países. Si bien es cierto, la minería tiene particularidades que la pueden diferenciar de entre unos y otros países, también tenemos problemas comunes, como latinoamericanos y como países productores mineros. Entonces, creo que también ahí nos ha hecho de menos más encuentros como este, en el que podamos conversar, debatir, explorar el tema de la minería y juntos construir un futuro mejor para nuestros países. Yo creo que independiente de nuestras distintas miradas, todos queremos lo mejor para Latinoamérica en el futuro, digamos. Entonces, encuentros como este los echo de menos. De verdad que los felicito por esta iniciativa. Me encantó poder compartir con gente de distintos lugares. Leopoldo es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y actualmente es secretario regional ministerial de minería de la región de Valparaíso, acá en Chile. Sí, ok, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder entregar información que conozco para que ustedes se formen una visión de lo que es la minería en nuestra región fundamentalmente. Y que, bueno, por lo menos mi experiencia siempre ha sido como bastante, de lo que conozco, bastante negativo en cuanto a la minería, pero también es un tema, porque uno piensa, ¿qué se puede hacer al respecto? Porque en sí los recursos que se explotan son necesarios para muchas cuestiones de la ingeniería y el desarrollo de los materiales, pero el impacto ambiental y social que implica también es muy grande. Vale, sí. Un poco como Lucía, en mi zona, bueno, donde yo era antes, no conocía ningún caso. Ahora en Galicia sí conozco un caso, pero así, la zona más minera que yo conozco de España es Río Tinto, que era una mina de cobre que estuvo abierta mucho tiempo y ahora creo que ya está cerrada. Y tuvo un accidente por esa zona, Alcollar y así. Y después también me suena que quieren abrir muchas minas en España y están ecologistas. Las ONGs están pues muy en contra, la población está muy en contra, pero al final es lo que decía Lucía, que son muchos metales que necesitamos porque, bueno, nos queremos desarrollar y todo esto. Y una duda que tengo yo sobre todo este tema es la tercera pregunta. ¿Tiene un desarrollo sostenible en lo ambiental y en lo social? Es que hasta ahora esa pregunta yo diría que no, porque era todo empresas que miraban al corto plazo y después se iban, por lo menos aquí, dejando los relaves y dejando con la población, pues tal. Y en el futuro también tengo dudas, porque ¿cómo puede ser sostenible algo que consiste en quitar recursos no renovables de un sitio con grandes impactos ambientales? Las regulaciones son lo más importante y los organismos que controlan esto también son muy importantes. Hoy día en Chile hay una normativa estricta, existen los canales de fiscalización adecuados y no se permiten hoy día accidentes ambientales. Igual han existido en los últimos años, pero cada día son mucho menos. Normalmente a veces ocurre con instalaciones que son más antiguas, con faenas que ya llevan varios años, pero todas las faenas nuevas, todos los nuevos proyectos están muy preocupados del tema ambiental. Ocurre normalmente que las personas no conocen exactamente, no tienen la información adecuada, no tienen los datos certeros de qué es lo que son los proyectos como para poder analizar realmente si van a ser dañinos o no dañinos. Y en la medida en que las empresas puedan ser más transparentes, van a tener menos oposiciones y se van a dar cuenta que con las normativas existentes hoy día, tanto en Chile como me imagino en otros países es parecido, esos efectos ambientales son cada vez menores, son de muy poca envergadura. Ahora, la minería tiene que existir, sin minería no puede desarrollarse el mundo, digamos. El cobre es fundamental para un montón de cosas que hacemos hoy día.
los yacimientos no metálicos que producen calizas para producir cemento son fundamentales para construir viviendas. Entonces, no puede uno pensar en que hay que eliminar la minería. Al contrario, lo que tiene que hacer es que la minería se circunscriba a ciertas normas, a ciertos reglamentos, y esos sean adecuadamente fiscalizados. Pero todo proyecto sobre 5.000 toneladas mensuales de mineral tiene que echar el sistema de evaluación ambiental y se evalúa, pero minuciosamente, todos los efectos ambientales, solo ambientales. Y después está la Superintendencia de Medio Ambiente que después fiscaliza las operaciones cuando ya están en curso, fiscaliza las operaciones y es bastante exigente y es un organismo independiente del gobierno. Y hay un factor muy relevante que es el desconocimiento, como les comentaba, de lo que va a ser el proyecto o de lo que es el proyecto. Y aquí las empresas son las que tienen la palabra. Las empresas tienen que informar, tienen que dar a conocer a las comunidades cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, permitir visitas, explicar, enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese papel hoy día no está tan arraigado. Hoy día en Chile todo el tema ambiental está bastante bien manejado, pero el tema de socializar o de la sostenibilidad social no está muy bien arraigado en nuestro país. Estamos avanzando poco a poco. Ahora, el aspecto este que comentaba Marc de que se están explotando recursos no renovables. Pero si tú no explotas, ¿qué saca con tener recursos no renovables si no los vas a usar, digamos? ¿De qué sirve seguir teniéndolos ahí, digamos? O sea, hay que usarlos, digamos. O sea, hay que usarlos de buena manera, por supuesto. Ahora, en el caso del cobre, puede que otro producto no sea así, pero en el caso del cobre, el cobre no es un producto no renovable, no es no renovable. ¿Por qué? Porque el cobre permanece eternamente en el mundo, a través de cables, cañerías, y empieza la chatarra de cobre a reutilizarse. Entonces, el cobre permanece porque el cobre no desaparece, digamos. Entonces, no es un recurso no renovable. Es un poco discutible el concepto, pero permanece. Es lo mismo que el oro. Las minas de oro que explotan el oro sigue existiendo en todo el mundo. Y está en bóveda o está en ciertas personas, en sus cajas fondos, qué sé yo, pero el oro sigue estando, no desaparece. Entonces, el concepto de recursos no renovables no corresponde mucho, pero sí el hecho de que sean explotados de forma, como lo decía, de forma regularizada, con todas las normas ambientales y legales que corresponden. Y ahí lo que sí que hay un concepto que también está en la sostenibilidad social, que por el hecho de ser recursos naturales de ese territorio, de esa región, de ese sector, eso significa que de algún modo ese recurso tiene que beneficiar a la gente que vive en ese lugar. Por mucho que la ley establezca la posibilidad de que uno pueda tener una pertenencia minera, una propiedad minera, o cualquiera puede hacerla, pero esa comunidad se siente dueño de ese recurso natural de su sector, de su territorio. Entonces, tiene que haber un grado de participación de los beneficios de la explotación de esos recursos. Es sabido que en Latinoamérica hay muchos conflictos sociales respecto a esto, especialmente igual en la Argentina, se han cerrado proyectos de carbón por el tema de la presión social que ha existido, y va mucho de la mano por la contaminación y porque al final no se respeta, digamos, una estabilidad laboral correcta. Acá en Chile, afortunadamente, creo que las regulaciones que han habido, como dice el profe Leopoldo, han sido mucho mejores, igual porque el nivel de minería es mucho más alto, entonces los estándares al final suben. Y también con respecto al tema ambiental, por ejemplo, el tema de la ley REP, que ya lo había comentado antes, que es una nueva ley sobre el tema de la revalorización de desechos que igual se genera en la minería y en otras partes de Chile. Pero también, aparte de lo que decía el profe Leopoldo con respecto a que el cobre es reciclable de cierta forma, igual es difícil reciclarlo porque al final en lo que se está inserto generalmente es en aparatos electrónicos, ¿no? Pero igual viene mucho, estoy leyendo por ejemplo algo que dice que en una televisión pueden haber incluso en un radio católico, algo así que le dicen 5,6 gramos de oro. Y generalmente en una tonelada de materia prima que se extraen 5 o 6 gramos de oro. Entonces, en una tonelada de aparatos electrónicos desechados se pueden sacar hasta 350 gramos de oro.
Entonces al final yo pienso que igual el futuro va por ese lado quizá, el cómo vamos a minar los aparatos electrónicos y no sé cómo será en sus países, no sé si iniciativas como esas han surgido o cómo se está lidiando con esto. Les comento un poco sobre lo que es la situación aquí en Perú. Y bueno, uno de los problemas también que hay es la minería ilegal, sobre todo para la explotación, para la extracción de oro que se da en la selva de Madre de Dios. Y esto también va ligado con lo que es el canon minero. Aquí en Perú creo que es distinto a Chile porque acá en Perú el canon minero va dirigido a los gobiernos locales, regionales y distritales. Y bueno, finalmente yo creo que no, la solución no está en acabar con la minería, sino como que encontrar ese equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental, y buscar esa minería responsable, que sea responsable socialmente, laboral y ambientalmente sobre todo. Aquí en México es un caso muy, muy, muy particular. ¿Por qué? Porque aquí se dan muchos permisos. Realmente está muy poco regulado la cantidad de permisos que se dan para hacer minería. Entonces, todo esto engloba de que das muchos permisos, pero al mismo tiempo de tantos permisos que das, el gobierno no se da cuenta que tiene que hacer estudios de caso para ver cómo va a ser el impacto ambiental, el impacto social. Y cuando esto llega a pasar, algunos permisos ni siquiera se llevan a cabo como deberían, porque no se lleva un estudio a cabo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí también? A lo que estuve leí un poquito porque yo también desconozco mucho sobre este tema aquí en México. Sin embargo, lo que pude leer es que hay muchos problemas sociales y muchos programas o, ¿cómo se les podría decir? Fundaciones, por así decirlo, que buscan hacer un cambio en la ley de la minería. ¿Por qué? Porque aquí en México el gobierno considera la minería como el segundo, es el PIB per cápita, o sea, el Producto Interno Bruto es el segundo lugar. Está primero, se encuentra lo que es el petróleo, o sea, el petróleo, después está la minería y el turismo. Entonces, en base a eso, el gobierno dice, bueno, ¿en qué debo de invertir más o a quién debo de darle más permiso? No, pues a la minería. Entonces, es una balanza en la que no sabes si darle muchos permisos, quitarles permisos, pero también está todo ese asunto social que engloba de que, bueno, estoy afectando a todas esas comunidades que están recibiendo todo el impacto ambiental, reciben muy poca remuneración y aparte, lo que genera la mina no se queda en el distrito donde se está produciendo, sino que esta se va hacia las empresas y las empresas se encuentran en ciudades. Entonces, es mucho el problema que se tiene aquí respecto a la minería, porque también la principal minera de aquí, creo que es Grupo México, si no me equivoco, tiene muchas minas, pero las minas están mal estudiadas y están mal regularizadas. O sea, tienen muchos problemas y de hecho han tenido muchos accidentes, tanto por derrames como por pérdidas de vidas. Entonces, creo que eso no es algo, o sea, más bien no es algo bueno porque estás poniendo ganancia monetaria por delante de las vidas de personas que son quienes están generando ese beneficio económico. Bueno, es fundamental la regulación, que existan reglas claras y exigentes, y la minería está en condiciones de cumplirlas. O sea, por muy exigente que sean, la minería está en condiciones de cumplirlas. Si son razonables y son técnicamente estudiadas, no deberían, ¿por qué no poder respetarlas, digamos? Es fundamental la normativa. Primero que nada, un proyecto se evalúa desde el punto de vista ambiental, netamente ambiental, que es el sistema de evaluación ambiental, y según si cumple con la normativa ambiental vigente, el proyecto es aprobado. Pero después tiene una serie de permisos, que se llaman permisos sectoriales, en que algunos son mixtos, en que tienen una aprobación ambiental adicional y técnica. Por ejemplo, por decirte algo, la DGA, que es la Dirección General de Aguas, tiene injerencia sobre los tanques de relave, y son muy exigentes. También la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas, también tiene injerencia sobre los tanques de relave.
no solamente Cernagiomín evalúa técnicamente un tranque de Belave, sino que tiene otros organismos que también lo evalúan. Y son todos muy exigentes. El Servicio de Salud tiene injerencia en un montón de actividades para poder aprobar los permisos de cada una de las actividades que tienen que ver con salud. Y así, hay faenas que hablan de que han tenido que presentar más de 1000 proyectos, 1000 permisos sectoriales adicionales a la evaluación ambiental. Y por último, recalcar que quiénes son los que cometen los errores, quiénes son los que dejan estas tristes realidades. Son ingenieros. Son los ingenieros los que permiten que se hagan cosas mal hechas, ¿ya? Entonces, hay una responsabilidad ética de los ingenieros de no aceptar presiones de su jefe para hacer las cosas mal hechas, digamos. O tienen la obligación también los ingenieros de estudiar bien qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible, para poder hacer las cosas bien hechas. Entonces, los ingenieros, bueno, también los otros profesionales que tienen las minas, que tienen mucha variedad de profesionales, también igualmente responsables. Pero aquí fundamentalmente los ingenieros son responsables de hacer los proyectos en forma correcta. En la parte ambiental, en la parte social, en la parte técnica, por supuesto. Y Leopoldo, una consulta. Yo quería, ya que, digamos, usted está encargado de toda la parte de Valparaíso, y como hablamos, todas las minas que hay en Valparaíso de pequeña escala, pero también en la tercera sesión, creo que de Kuntur, hablamos sobre la escasez hídrica, precisamente en Petorca, ¿ya? Entonces, no sé si se acuerdan todos cuando hablamos del tema de las paltas, de cuánto es que se consume de agua. Entonces, quizá ahí consultar cuál es el impacto de la minería en la región de Valparaíso en la escasez hídrica, o cuál es el impacto quizá de la escasez hídrica en la minería. No sé si nos podría comentar de eso. Sí, mira, no, súper importante esa consulta porque existe mucha mala información al respecto. Hay un desconocimiento absoluto. A nivel nacional, por datos de la Dirección General de Agua, la minería ocupa el 3% del agua continental, que le llaman, o el agua de cordillera, digamos, subterránea. El 3% del agua a nivel nacional. Ahora, por una coincidencia, en nuestra región de Valparaíso también la minería ocupa el 3% del agua, ¿ya? ¿Quiénes son los grandes consumidores? Naturalmente que son las grandes mineras. Pero les voy a dar algunos ejemplos. Por decir, una mediana minera que de aquí de Cabildo, que produce o beneficia unas 70, 80 mil toneladas mensuales, te ocupa una cantidad de agua fresca, porque las mineras en general recirculan mucha agua, recirculan como el 80, 85% del agua que ocupan, la recirculan. La cantidad de agua fresca que necesitan, esta faena equivale a una plantación de unas 60 hectáreas de palta. Es un terreno muy pequeño de palto, equivale a una mediana minera. Ahora, la gran minería de Andina, por ejemplo, que debe estar consumiendo del orden de unos 1500 litros por segundo o algo así, equivale a una plantación de unas 2000 hectáreas de palto. Y en la región de Aconcagua, o en el Valle de Aconcagua, deben de haber unos 20 productores que tienen una superficie esa o mayor, digamos. O sea, representan el equivalente a un productor de palta de 20 o de 30 productores que tienen superficies grandes de explotación de palta. Entonces, el agua que consume la minería es muy, muy, muy poca. Y además, por otro lado, todas las grandes mineras hoy día ya no pueden pretender, las grandes mineras, basarse en recursos hídricos naturales, en recursos hídricos de la cordillera. Y están yéndose a agua de mar. La mayor parte de todos los proyectos en el norte de Chile están usando agua de mar. Incluso subiendo distancias fantásticas, 300, 400 kilómetros con impulsiones de agua de mar y a alturas de 2.000, 3.000 metros de altura, con unas tremendas instalaciones. Pero a ellos les resulta más económicamente factible porque el negocio lo permite y además no tendrían esa cantidad de agua dulce o agua continental
disponible. Entonces, para poder desarrollar su proyecto necesitan usar agua de mar. Y en algunos casos usan el agua de mar directamente o a veces a través de desaladoras, que es distinto que desalinizar agua. Desalar agua es sacarle una parte de la sal al agua y transformarla en agua industrial. Y desalinizar nuevamente es para producir agua para consumo humano. ¿Algún residuo del cobre es reincorporado como materia prima para algún proceso o algo así? Bueno, los residuos importantes que tiene la minería son los relaves y la escoria. La escoria es menos cantidad, por supuesto, que son lo que queda al fundir los concentrados de cobre. Normalmente los concentrados de cobre llevan alrededor de un 20 o un 30% de contenido de cobre y el resto es sílice y otros minerales. Entonces, las escorias que quedan después del proceso de fundir los concentrados de cobre producen estas escorias que son un material muy duro, negro oscuro, parecido a la obsidiana, y se pueden usar. De hecho, en algunas partes lo usan, pero así industrialmente para la construcción no tengo yo información de que se estén usando. Para rellenos, para carpetas de rellenos de camino, cosas así, sí se usan, pero no hay un uso sistemático de esos residuos. Lo que sí que hay grupos de gente que está estudiando cómo poder abordar esos depósitos. Por cada tonelada de cobre que se producen más, incluso más de 100 veces 100 toneladas de relave, digamos, ¿ya? O sea, lo que logramos aprovechar de la roca que se extrae, estamos aprovechando el 1%, en términos muy, muy groseros, el 1% de eso. El resto todo se va a un relave. Igual el tema de los botaderos. El botadero es otra especie de residuo porque es un tipo de material que se extrae, pero no, tiene una baja ley. La ley que es el porcentaje de mineral que tiene una tonelada, por ejemplo, de roca extraída, ¿ya? Entonces, cuando este se deposita en algún lado, se deja ahí tirado básicamente, se forman tremendas como montañas al final, y ahora los últimos años lo que se ha hecho es reciclar o reutilizar esos botaderos, porque al final cuando la ley de cobre sube, o la ley de corte sube un poco, se pueden aprovechar. Entonces al final minan estos botaderos para que se puedan volver a utilizar. Ahora, esa roca termina siendo utilizada termina siendo en los relaves, termina igual, ¿no? Entonces al final el problema persiste. Y existen, por ejemplo, estudios, que de hecho que en la Universidad la Católica estaban haciendo uno, que era el estudiar qué tipo de plantas se pueden plantar en estos relaves, porque los relaves tienen un alto contenido de metales pesados, entonces es muy difícil que crezca algo. Y ahora se están haciendo estudios sobre eso para poder tratarlo. Y bueno, eso por un lado. Pero en general son esos los residuos. Pero quería mencionar también que en otros países, como yo creo que acá en Chile, el impacto ambiental que existe o el impacto social respecto a las minas grandes, tenemos el beneficio, entre comillas, de que las minas generalmente están en lugares apartados, están en desiertos, en el norte, donde quizá el impacto no es tan directo con las comunidades o no hay un impacto ambiental tan grande, entre comillas, porque no hay árboles, por ejemplo, ¿ya? Pero no así en la Amazonía, que pasa mucho en la parte de Colombia, en Venezuela, en la Amazonía de Perú, de Bolivia, hasta en Brasil incluso, obviamente. Hay minería de oro que está devastando bosques, porque sacan los bosques, generan, digamos, desvían los ríos para poder lavar este oro y finalmente utilizan mercurio para poder extraerlo. Y eso contamina todas las aguas. También me gustaría preguntarle si es que en Chile hay así como que una gran tasa de minería ilegal o no. Y supongo que también dentro del gobierno se ha venido como que instaurando medidas estrictas para como que volver a las minerías ilegales a formalizarlas. Pero aquí es fácil darse cuenta dónde hay una mina, porque es fácil ver el camino de acceso, es fácil saber dónde están los mineros. En general aquí en Chile la naturaleza es bastante benigna,
no existen animales peligrosos, no hay nada de eso, entonces es fácil llegar a cualquier punto. Y en todo caso, esta minería ilegal es muy dañina porque crea un montón de vicios que hacen muy difícil fiscalizar y terminar con ella. Porque, en primer lugar, usan tecnologías no adecuadas. Por ejemplo, el uso del mercurio. El uso del mercurio en el mundo está prohibido. Digamos. En Chile está prohibido, aunque todavía hay algunos mineros que todavía usan por ahí el mercurio. Pero ya está tan caro el mercurio aquí en Chile que ya no lo usan, porque es muy caro. Entonces prefieren usar otras tecnologías. Pero en los países donde hay minería ilegal, precisamente por eso mismo, porque suben tanto el precio del mercurio y que se forman estas mafias que se adueñan del negocio y al final el que gana mucha plata es el que vende el mercurio. También se crean mafias delictuales en la explotación de los niños, crímenes, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a la minería artesanal ilegal. Y no es fácil luchar contra ella. Lo menos saludable es tener minería ilegal y dar todas las facilidades, apoyos necesarios para que los mineros legalicen su faena y la trabajen en forma regular. Muchas gracias a usted, Gabriela, a Camila, a todos los estudiantes que estoy viendo, por tener la paciencia de escucharme y ojalá que les pueda servir de algo la experiencia de este minero viejo. Muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.